El día de hoy vamos a empezar. Bienvenidos hoy a este nuevo podcast. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo para nuestros queridos amigos de Ubuntu Residi, nuestra página o nuestro grupo en Facebook como Psicopedagogos Mundiales. Nos pueden encontrar ahí en Facebook. Y hoy tenemos una transmisión completamente en vivo. Pues bueno, el día de hoy en este hermoso y maravilloso podcast vamos a hablar sobre la adecuación del material a los fines de la enseñanza. Hemos estado hablando de la evaluación de los materiales didácticos a lo largo de todas estas semanas. Empezamos hablando con respecto al impacto en el estudiante, al diseño, a la funcionalidad, hablábamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de esta adecuación de los materiales a los fines de la enseñanza. Propiamente, hablar de esta cuestión es hablar obviamente de toda esta definición del material didáctico. Ya vimos lo que era un recurso, ya vimos lo que es un material didáctico, ¿sale? Aquí el material didáctico, y no hay que perder de vista esta situación, cumplen funciones muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque obviamente ya que estos principalmente contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado y por lo tanto el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores principalmente. ¿Sale? Aquí es donde encontramos toda esta situación. Y como los materiales didácticos principalmente, o con los materiales didácticos, se persigue la finalidad de la enseñanza. Aquí encontramos estos fines de la enseñanza o la finalidad de la enseñanza, que va a tener también de la mano, va a ir de la mano con la expresión de una propuesta pedagógica, lo que se conoce en el mundo educativo como una planeación o una secuencia didáctica. ¿Por qué? Puesto que todo esto, aquí hablando en esta situación, enseñan en tanto guían el aprendizaje. Es decir, yo te voy a enseñar, pero también te voy a guiar en el aprendizaje. ¿De quién obviamente? Pues, ¿o de quién estamos hablando en esta situación? Estamos hablando de los alumnos, presentando y graduando los contenidos y las actividades desde lo particular a lo general y de lo general a lo particular específicamente. Es ahí principalmente donde estamos graduando los contenidos y las actividades. Transmitimos también toda la información actualizada sobre la temática del curso, planteando principalmente problemas, alentando a la formulación de preguntas y al debate del grupo. ¿Sale? Aquí entramos en esta disyuntiva también principalmente, y es donde podemos generar toda esta situación. Hay una técnica en específico que se conoce como SQA, el cuadro de SQA, lo que sé, lo que debería saber y lo que aprendí del curso. Este cuadro principalmente se adapta, o es un material principalmente adaptado a los fines de la enseñanza, que tiene que ver con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Entonces, en esta cuestión, cuando nosotros adaptamos este cuadro, atacamos este punto de guiar el aprendizaje, graduar los contenidos, transmitir informaciones actualizadas, plantear problemas, atender la formulación de las preguntas, al debate en el mismo grupo principalmente, y obviamente en esta situación se va a encontrar una relación del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto es posible señalar algunas fases. ¿Cuáles son estas fases? Principalmente estas fases nosotros las vamos a ver como la motivación del aprendizaje. ¿Sale? Esta es la primera, la motivación del aprendizaje o motivar el aprendizaje. Aquí hemos hablado, por ejemplo, o cuando veíamos la evaluación con respecto al impacto en el estudiante, el impacto que tenía que ver con la motivación, y es un fin de la enseñanza, del material dentro de la enseñanza, motivar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los materiales educativos cumplen esta función o esta finalidad cuando despiertan el interés y se mantiene la actividad. En esta situación, esto se va a producir cuando el material va a ser atractivo, comprensible y va a guardar la relación con las experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus expectativas. En esta situación, yo siempre les he dicho, y por ejemplo ustedes no me dejan mentir, cuando creamos un material, tiene que ser sumamente creativo. A lo mejor hay materiales lúdicos hasta cierto punto donde son de fácil manipulación, pero si el material no es atractivo, obviamente
no va a despertar el interés en nuestros alumnos. Y lo que queremos nosotros es que se despierte ese interés en los alumnos. Es por eso que se debe de motivar y cumplir ciertas expectativas importantes dentro de los materiales educativos. Un segundo punto lo podemos ver como el favorecimiento del logro de las competencias. Aquí estamos hablando de las competencias educativas, ¿vale? Ya sabemos cuáles son estas partes y obviamente por medio del adecuado uso de los materiales por los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose principalmente en observaciones, manipulaciones, experimentaciones, entre otras actividades que van a ser principalmente la ejercitación de capacidades que les permitan desarrollar competencias correspondientes a las áreas del programa curricular. Aquí estoy hablando que pueden ser competencias para la vida, competencias para el mundo laboral, dependiendo si es una carrera técnica o no, competencias dentro de la educación básica que tengan que ver, obviamente, con esta cuestión, con el saber, saber hacer y saber ser, los pilares de la educación, ¿sale? Esta cuestión, asimismo, y según cómo se utilicen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, los materiales didácticos y también los recursos educativos en general pueden tener diversas funciones. Entre ellas se destacan como más habituales, o podemos destacar como más habituales, las siguientes, que van a ser, por ejemplo, proporcionar información. Prácticamente todos los materiales didácticos y recursos educativos proporcionan explícitamente la información. ¿A qué me refiero con esa situación? Por ejemplo, un libro de simple físico, un libro físico, estamos hablando de un libro físico, va a transmitir, obviamente, toda la información. Los videos también van a transmitir información. Los programas informáticos también transmiten información. Ahorita tenemos, por ejemplo, una situación muy importante con este Aprende en Casa. ¿A qué se refiere el Aprende en Casa? Es obviamente un material audiovisual, vamos a manejarlo así, por programas de televisión que transmite el Canal 11 o diferentes canales educativos principalmente, y van a proporcionar información. Aquí encontramos una diferencia que más adelante podemos estar ahorita abordando, pero hacemos esa cuestión, que el material en este momento, en esta situación que nosotros estamos viviendo ahorita, de esta cuarentena, y que todos tenemos que estar en casa, es a través de la televisión. Entonces, la televisión se va a convertir ahora en un recurso educativo, no en un material. Se convierte en un recurso educativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque obviamente la televisión, al convertirse en un recurso educativo, va a propiciar o va a proporcionar toda la información obtenida a lo largo de lo que se tendría que enseñar. Aquí tiene que ver ese proceso. Nosotros lo estamos viendo con esta comparación actualmente que tenemos con el COVID. Pero tiene que ver con la parte de la enseñanza. Dentro de la educación podemos poner videos, podemos pedir los libros de texto inclusive que tienen que ver con esta situación. También tenemos que ver aquí otra de las funciones de esta parte sería el guiar los aprendizajes de los mismos estudiantes. ¿En qué situación? Ayudando a organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos también y a aplicarlos. Esto es lo que hace un libro de texto, por ejemplo, ¿no? Nos presenta el contenido, nos presenta el tema y nos ayuda a replicar el conocimiento. En esta situación, obviamente aquí lo estamos viendo también desde este punto. Los docentes se convierten también en esta parte de guiar los aprendizajes de los estudiantes. El programa que tenemos ahorita de educación a distancia cumple esta función de guiar un aprendizaje del estudiante, instruyéndolo a través de videos, a través de retroalimentaciones propiamente que puedan generar el aprendizaje. Inclusive este podcast que estamos haciendo el día de hoy tiene que ver con esa parte, con retroalimentar obviamente toda esta generalidad del mismo aprendizaje. Aquí otro punto también que podríamos mencionar es el ejercitar habilidades, es decir, entrenar las habilidades. Por ejemplo, el uso de los equipos tecnológicos y científicos que exige una determinada respuesta psicomotriz y o cognitiva a sus usuarios. Lo vamos a poner muy sencillo.
No sé si ustedes recuerden cuando eran pequeños que existían unos cubos principalmente donde tenían hoyitos con diferentes figuras geométricas y tú tenías que meter las figuras geométricas en esos hoyitos, ¿sale? Es parecida a esta situación, ese es un material didáctico. Hay algunos cubos, por ejemplo de felpa, con cierres, con esos para abrochar agujetas, con pegatina, toda esta situación. Tenemos también la máquina de sumas, cuestiones didácticas que tienen que ejercitar las habilidades, los rompecabezas, este juego donde ponen los palitos y tienes que sacar solamente un palito de estos, cuestiones así, materiales de este tipo que ayudan precisamente a entrenar el cerebro, a ejercitarlo. Y como estamos viendo, esta parte del recurso tecnológico y científico que ha tenido un boom exponencial, vamos a manejarlo así, desde cierta funcionalidad, ¿no? Y es principalmente esta parte que nos ayuda a los mismos usuarios. Aquí también está, y otra vez mencionamos, la parte de la motivación. ¿Por qué? Porque despertar y mantener el interés, principalmente, un buen material didáctico siempre debe de resultar motivador para los estudiantes. Por ello, en el mismo diseño, debemos de considerar los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son estos estilos de aprendizaje? Bueno, el visual, el auditivo y el kinestésico. Estos tres tipos de estilos de aprendizaje nosotros los debemos de tener en cuenta a lo largo de todo este proceso, motivando principalmente estos mismos estilos de aprendizaje. Finalmente, vamos a hablar de dos puntos más, que va a ser el evaluar los mismos conocimientos, que en esta situación nosotros al hablar de los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los libros de texto, las preguntas que salen en los videos de Aprende en Casa, por ejemplo ahorita, deben de tener obviamente los programas informáticos o en el caso de los materiales multimedia principalmente, que tutorizan las acciones o las actuaciones de los usuarios y entre otros casos donde el propio estudiante es quien se da cuenta de sus errores. Por ejemplo, cuando interactúa con una simulación. Aquí, y ahorita vamos a hablar de esta parte de las simulaciones. Por ejemplo, entramos en esta parte de los exámenes virtuales. Pregunta-respuesta, donde puedes contestar y obviamente te marca el error, pero lo puedes modificar. Por ejemplo, en esa situación, cuando encontramos en esta parte, ¿no? O algún juego, alguna actividad donde encontramos esta parte. Y hablando de simulaciones, también tenemos que proporcionar simulaciones y propiciar también o proporcionar entornos para la expresión y creación. Hablando de simulaciones, son las que se ofrecen en entornos por la observación y exploración y la experimentación, principalmente, por ejemplo, un simulador de vuelo, de vuelo informático que ayuda a entender cómo se pilotea un avión o un simulador de fenómenos físicos que nos va a permitir, por ejemplo, comprender la interacción entre la energía y la materia. Aquí hacemos esta diferencia, de un poquito más absurda, pero vamos a aterrizarla un poquito más en el plano tecnológico. ¿En dónde encontramos los simuladores? Bueno, los encontramos en estos lentes de realidad virtual, donde se facilita el uso de estos, ¿no? Actualmente, hace unos días estuve investigando y Google maneja unos materiales principalmente para mejorar esta experiencia desde casa. Es elaborar una cajita con una cajita de cartón, tus propios lentes de realidad virtual, colocas tu teléfono, descargas la aplicación y puedes trabajar esta parte de la simulación. Se me hizo muy interesante, de hecho, porque por ejemplo Google da herramientas de apoyo para esta situación. Venden algunos lentes también muy baratos que si gustan buscarlos, están ahí en box, no me acuerdo, es una palabra en inglés, después se las publico, pero ayuda en esta simulación. Y dije, bueno, es cierto, ¿no? Y hoy que estábamos hablando de esta parte de proporcionar simulaciones, tiene que ver con esa parte de ayudar desde, por ejemplo, ahorita que estamos en casita, podemos a trabajar con simulaciones, visitando museos virtuales, por ejemplo, ¿no? Bibliotecas virtuales, situaciones así que mejoren el mismo aprendizaje. Y en la medida que mejoren los aprendizajes a través de simulaciones, podemos tener mayor facilidad dentro de esta situación. Y hablando de los entornos para la expresión y creación,
Es en el caso principalmente de los procesadores de texto o de los editores gráficos, informáticos, que bueno, permitan la realización de resúmenes, reseñas, ensayos, reportes de lectura, etcétera, de toda esta cuestión. Aquí entonces, para finalizar esta parte de nuestro podcast del día de hoy, por lo tanto, en la sección de materiales didácticos, hablando de materiales didácticos existentes, así como en el diseño y elaboración de los mismos, se debe de ser cuidadoso del cumplimiento de las citadas funciones, puesto que con ellos se van a asegurar los resultados exitosos en su aplicación. Cuando nosotros tengamos este cuidado con los materiales, con adecuarlos principalmente a donde tiene que ir o a la finalidad que es enseñar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, motivar, evaluar, proporcionar simulaciones, fomentar la expresión, toda esta situación, nosotros cuando los adecuamos los materiales a estos fines, podemos explotar en gran medida las mismas capacidades del aprendizaje. Y es aquí donde vamos a encontrar muchas situaciones o muchas respuestas favorables al mismo aprendizaje. Todo esto tiene que ver principalmente con esta parte. Aquí podríamos decirlo entonces, la educación de los materiales a los fines de la enseñanza es importante. Claro que es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en gran medida en todas las situaciones, en todo el proceso y en toda la vida educativa que podamos nosotros imaginar, desde el inicio, ya sea de forma presencial o de forma virtual. De acuerdo a como sea, se tiene que adecuar el material a la enseñanza. Obviamente, sin un material o sin un recurso, no vamos a favorecer o vamos a enriquecer los procesos de enseñanza, ¿sale? Y no hay que perder de vista toda esta parte. Hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, chicos. Los invitamos a que nos regalen un like aquí en nuestro podcast que está en YouTube. Si les gustó el video, regálenos un me gusta. Si tienen alguna duda o comentario, aquí abajo en la parte de abajo pueden escribir un comentario y nosotros con gusto los responderemos. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Ubuntu Residi, Psicopedagogos Mundiales. Estamos en Facebook, un servidor también está ahí. Estamos las 24 horas del día para ustedes y para seguir trabajando. Esperamos que les haya gustado este podcast. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, un abrazo enorme desde la distancia, un saludo al corazón, como dicen, y recuerden, hay que quedarnos en casita, lavarnos muy bien las manos y seguir las medidas de sana distancia. Y si nos podemos ver, esperemos que sí sea pronto. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, el éxito se obtiene a base de los sacrificios, y uno de los sacrificios ahora es quedarnos en casa, ¿sale? Mucho gusto, nos estamos viendo. Hasta la próxima.